Casi buenas noches, ¿cómo están? Un gusto enorme saludarlos, qué bueno tenerlos por acá, un espacio diferente al cual normalmente tenemos en la compañía. Antes, por supuesto, de saludarlos y por supuesto de que todos y cada uno de ustedes nos formulen tantas preguntas que pueden tener en torno a un tema tan importante como las cartas de motivación previo a una aplicación de visa. Pues por favor, si me pueden confirmar vía chat si se escucha bien, si ven bien, si están viendo bien mi pantalla. Cata, perfecto. Mario, súper. Muchas gracias. Valeria, súper. Qué bueno. Pues bueno, entendiendo que es un espacio diferente, pues permítame antes presentarme. Mi nombre es Sebastián Builes. Hago parte del equipo de asesores y consultores académicos de viajes y viajes, estudios en el exterior. Por supuesto, ustedes ya conocen esta compañía, ya tienen un proceso vigente con nosotros y muchos de ustedes están seguramente a puertas de iniciar un proceso de aplicación a visa ante las diferentes embajadas, ¿cierto? Embajadas como la de Estados Unidos, embajadas como la de Canadá, embajadas como la de Reino Unido, tal vez Francia, tal vez Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto? Tantas embajadas, por supuesto, que son un centro que recepciona documentos y que, por supuesto, nos permite hacer todo un análisis y toda una revisión del dossier documental y el perfil de cada uno de ustedes con el fin, por supuesto, de validar para ustedes y tal vez sus familias, porque tal vez algunos de ustedes en algunos casos puntuales van con su pareja o con sus hijos, pues vamos a poder trabajar desde hoy un tema que es fundamental y que tiene una alta injerencia en el momento en el que un oficial de la embajada hace el análisis y por supuesto se inclina por una decisión positiva y otorgar por ende una visa de estudio. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos casi 30 y punta personas conectadas. A todos muchas gracias por estar acá. La idea es abordar este tema y más o menos estar entre las 6:05 que son hasta más o menos las 6:35, 6:40 aproximadamente. Y obviamente vamos a generar un derrotero, vamos a ver una información importante orientada a todo el proceso de generación de cartas de motivación, cómo se hace, a quién se le dirige, cómo debe estar redactado, cuál es la estructura que debe tener una carta de motivación. Y luego, por supuesto, abriremos una sesión de preguntas para que ustedes y cada uno nos puedan formular algo que consideren que pueda ser contemplado y que de pronto ustedes tengan alguna duda, ¿cierto? Cuando yo les decía que tiene una alta injerencia en la decisión de un oficial de la embajada, créanme que no soy exagerado para nada. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una carta de motivación? ¿Cierto? Una carta de motivación, y espérenme, comparto bien pantalla para que lo vean un poquito más grande. Podríamos hablar no solamente de qué es una carta de motivación, sino también qué no es una carta de motivación. A veces es más sencillo exponerlo y explicarlo desde lo que no es. Bueno, entonces, ¿qué no es una carta de motivación? Una carta de motivación no es algo tan simple donde simplemente expongamos yo soy Sebastián, hago esto, quiero esto y ya, pare de contar. Creo que es un espacio en el cual las embajadas nos dan la posibilidad de tener un contacto directo con los oficiales consulares y a partir de ahí va a ser el único mecanismo bajo el cual nosotros como estudiantes y seguramente nuestras familias tendremos la posibilidad de expresar quiénes somos, qué hemos hecho históricamente, qué hacemos actualmente, cuál es nuestro objetivo y cuáles son, tras culminar los procesos académicos, nuestra pretensión, no solamente tras haber estudiado un programa de idiomas o programa de educación superior, sino también de cómo cogemos esos temas académicos que se toman en cualquier destino y cómo van a ser usados bajo algo que se llama el motivo de regreso. Muchas veces nos preguntan, bueno, cuando yo aplico a una visa,
es necesario un motivo de regreso, y es algo que comúnmente conocemos bajo un concepto migratorio como el arraigo, ¿cierto? ¿Qué nos ata a Colombia? ¿Qué nos ata a nuestro país? Y a veces nos dicen, es que yo dejo mi hijo, yo dejo mi mamá, yo dejo mi mascota, a veces nos dicen eso, yo dejo, ¿cierto? Y para un oficial consular, eso realmente no es un arraigo o un motivo de regreso muy válido, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es una carta de motivación? Es nuestro medio de contacto directo con el cónsul que toma la aplicación a visa. Entonces, recordemos que todo nuestro equipo de visados y procesos, ustedes que están con Laura, que están con Sara, que están con Simón, que están acompañados por todo nuestro equipo de visados y procesos, que es muy competente y les está orientando absolutamente en todo. Lo que hacen ellos es hacer todo un dossier, toda una carpeta, y a partir de esa carta de motivación vamos a expresarnos, vamos a poder explicar con absoluta claridad todo nuestro perfil. ¿Listo? Entonces, esa posibilidad única dentro de toda la serie de documentos que nos da la embajada, pues hombre, tenemos que aprovecharla muy bien, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, el día de hoy vamos a ver, más allá de lo que es una carta de motivación, es a identificar cuál debe ser la estructura y el cuerpo de esa carta de motivación. ¿Listo? Entonces, como punto número 1, ¿qué debe tener una carta de motivación? ¿Listo? Primero, debe ser formal, ¿cierto? Recordemos que estamos dirigiéndonos ante una embajada, ¿cierto? Una entidad gubernamental, una entidad estatal de diferentes países, por supuesto, y por ende ellos siempre consideran la formalidad un elemento clave. ¿Listo? Ahora, que la formalidad no nos lleve a pensar en que le estoy escribiendo a un presidente, no, también tiene que ser muy clara y también tiene que expresarse de la manera en la cual nosotros expresaríamos normalmente un mensaje. Por ende, la formalidad no debe ir en contra de la claridad. Siempre debe tener fecha, por supuesto, ciudad, y debe ir dirigida a las embajadas, por supuesto, a quienes les estemos solicitando ese ingreso al país, por supuesto, a través de una visa de estudio. ¿Listo? Para cualquier país que permita trabajar, es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Malta, Dubái, Irlanda, ¿listo? Y hablo de esos países porque permiten trabajar, sea con alternativas académicas de idiomas o de educación superior. Y ya cuando hablamos de temas de educación superior, pues también nos permite trabajar Canadá, también nos permite trabajar Alemania, también nos permite trabajar Francia, y me excusan si de pronto se me escapa por ahí algún destino. Pero entonces, ¿qué es importante acá? Que en cualquier país que nos permita trabajar, nunca se debe hablar sobre esa búsqueda de trabajo en el destino, ¿cierto? Muchas veces, y créanme, no son poquitas, y entendemos el por qué muchos de nuestros estudiantes exponen ante una carta el que allá puedan trabajar, ¿cierto? Sin embargo, es fundamental que todos, desde este preciso momento, si no lo teníamos claro o si lo tenemos claro, de pronto reforzarlo, es vital entender que nosotros estamos solicitando ante cualquier embajada una visa de estudio. Y por ende, el hecho de que incluyamos en una carta de motivación de manera recurrente y tal vez muy fuerte el hecho de que nos permita trabajar o que vamos a buscar trabajo o que finalmente gran parte de nuestro sostenimiento en el destino va a ser producto de los ingresos que tengamos con eso de trabajo o esas labores que se van a hacer en el destino, va a ir en detrimento de ese proceso de validación por parte del oficial consular. ¿Listo? Entonces, hay una partecita en paréntesis que dice a excepción de los dependientes. ¿Por qué hablamos de los dependientes? Porque finalmente nuestra pareja, generalmente que va como dependiente, tendrá para algunos destinos, como Canadá, por ejemplo, en el caso tal que nuestro estudiante vaya con un programa de educación superior, tendrá la posibilidad de tener un permiso de trabajo abierto, ¿cierto? Entonces, es normal que en una carta de motivación del dependiente, y aquí salimos de una duda que también nos preguntan mucho, si yo soy el que voy a estudiar, mi esposa también necesita una carta de motivación,
Por supuesto que sí, ¿cierto? Ese estudiante o esta pareja, perdón, debe también expresar los motivos por los cuales pretende llegar a Canadá, a Australia, a Nueva Zelanda, ¿cierto? A todos estos destinos donde se permitiese llevar dependiente, ¿listo? Y en gran parte de esa carta de motivación estará expresada su intención de acompañar a su pareja en el proceso académico, dado que son un núcleo familiar, ¿listo? Y que, por supuesto, entendiendo que podrán trabajar, seguramente se hablará en esa carta de una experiencia que podrá tener en el destino para poder, por supuesto, utilizarla como un crecimiento profesional en el momento en el que se regrese al país de origen. ¿Listo? Tercer punto, se debe evitar mencionar otro destino en la carta. ¿Listo? Entonces, no es normal que si yo voy para Canadá, hable de otros países, ¿listo? Se supone que en una carta de motivación yo estoy expresándole al cónsul o al oficial consular, en este caso, mi intención, mi deseo de llegar a un país que ofrece lo que como expectativas estoy buscando, ¿cierto? Sea por el perfil profesional, sea por el programa, sea por la ciudad, sea por el costo de vida o por las expectativas a nivel que se haya escogido ese país, ¿listo? Cuarto punto. Los lazos familiares no representan un motivo de regreso suficiente para el cónsul. Siempre debe haber un motivo de regreso académico o laboral. ¿Listo? Y ahorita se los decía, pero es importante reforzarlo. Para un oficial de la embajada es fundamental que si uno está pidiendo una visa de estudio, pues hombre, es el estudio quien va a determinar ese enfoque en el motivo de regreso. Entonces, lo más normal es que podamos, por supuesto, presentar un motivo de regreso muy válido, orientado a, si es, por ejemplo, un programa de idiomas, pues yo le diré al cónsul, venga, que es que yo voy a hacer después una especialización o una maestría, y ese programa académico nos va a requerir un alto nivel de inglés, un alto nivel de francés o el idioma, por supuesto, en el que estamos enfocados. ¿Listo? O por el contrario, si hablamos desde un componente laboral, es muy usado y frecuentemente la gran mayoría de nuestros estudiantes lo hacen, una licencia no remunerada, una carta de puertas abiertas, una oferta laboral, ¿listo? Que son documentos que no comprometen a las compañías, pero que sí muestran un objetivo genuino por parte de los estudiantes de regresar al país de origen y, por supuesto, poner en práctica todo lo aprendido en sus programas académicos. ¿Listo? Los motivos de selección o escogencia del país deben demostrar que se realizó una labor investigativa y se posee información suficiente. ¿Listo? No será, por ende, normal que vamos a hablar en una carta de motivación de la extensión territorial de Australia, de Canadá, de Malta, de Francia, de Emiratos Árabes. No. Simplemente vamos a buscar que en esa carta de motivación se identifique una investigación de lo que puede ofrecer ese país y ese destino en torno al objetivo que cada uno de ustedes como estudiantes están pretendiendo y buscando. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento vamos a ver 6 puntos claves a través de los cuales vamos a poder formular y generar la estructura de la carta de motivación. Punto número 1. Presentación personal. ¿Listo? Este punto número 1 es realmente muy sencillo, ¿cierto? Y nos hemos encontrado con casos que aquí no es que esté mal, yo pongo un poco el ejemplo desde la historia, porque no tiene la obligación ninguno de ustedes saber y conocer cómo es la carta de motivación. Para eso está Viajes y Viajes, Estudios en el Exterior, para darles todas las recomendaciones y sugerencias. Y precisamente este taller y muchos de los que vienen cada 15 días en la compañía buscarán tener muchísimo más contacto y apoyarlos en cada uno de esos procesos que exigen mucho rigor por parte de las embajadas. Entonces, ¿con qué iba esto? Hay estudiantes que en su presentación personal la hacen en 3 renglones. Hola, soy Sebastián, soy administrador de empresas, graduado en el 2011 y pare de contar, ¿cierto? La presentación personal es algo a lo cual un oficial de la embajada le pone realmente
mucha importancia, porque a partir de ahí van a identificar quién es esa persona, ¿cierto? Entonces, normalmente la presentación personal puede ser un párrafo de unos 7, 8, 10 renglones, donde uno realmente expresa, y lo voy a colocar con un ejemplo. Hola, soy Sebastián Builes González, administrador de empresas, graduado de tal universidad, con experiencia en tal industria, con la intención de, ¿cierto? Entonces es un panorama global de quiénes somos, con quién vivimos, porque muchas veces ustedes tienen un proyecto familiar y en ese entonces pues también tendremos la posibilidad de expresar que además de nuestra profesión vivimos con nuestra pareja, que nuestra pareja tiene tantos años, ¿listo? Y que tenemos una convivencia de tanto tiempo para aquellas personas que van con su pareja o que van con dependientes. Si no es el caso, por supuesto tendremos la posibilidad de 6, 7 renglones hacer una presentación personal donde el cónsul en ese primer concepto de la carta se haga una idea clara de quiénes son ustedes a nivel personal y a nivel profesional. ¿Listo? Segundo punto, trayectoria académica en orden cronológico. ¿Listo? Entonces, esto a veces no es tan sencillo, porque tal vez algunos de ustedes, pues hombre, tendrán 22, 23, 24 años, y tal vez la trayectoria académica será la primaria, el bachillerato, una tecnología o un pregrado, y pare de contar. Pero hay ocasiones en las cuales muchos estudiantes que incluso hacen procesos de aplicación de visa a cualquiera de los destinos que ofrecemos, que tienen, por supuesto, su primaria, su bachillerato, que incluso empezaron con una técnica o una tecnología, después avanzaron con su pregrado, su profesionalización, después hicieron una especialización, una maestría. Entonces es muy importante que la carta de motivación tenga un orden absolutamente claro y que a partir de ahí todos y cada uno de nosotros, cuando leamos la carta de motivación, encontremos coherencia absoluta frente a quién es este estudiante y académicamente qué ha hecho. Me gradué del colegio en tal fecha, luego accedí a mi programa de ingeniería eléctrica, perfecto, graduado en tal fecha, luego de haberme graduado hice la especialización en ingeniería, no sé, de procesos, lo que sea, pero siempre que cronológicamente el cónsul pueda perfectamente evidenciar todo el camino recorrido a la fecha. ¿Listo? Es que yo empecé la tecnología, luego empecé otra carrera y luego la dejé a la mitad y empecé con otra, ¿cierto? Muy importante que todos los estudiantes, en la medida en que a través de la carta de motivación expresen todo su historial académico, pues no mostremos, digamos que vacíos académicos, laborales y demás. ¿Por qué? Porque eso evidenciará o mostrará ante un oficial consular que los objetivos tal vez no son suficientemente genuinos. Entonces, por ende, al buscar coherencia, lo que haremos es contar, por supuesto, nuestra culminación del bachillerato y hablar sobre todo de estas experiencias académicas que puedan ser demostradas a través de certificaciones, que obviamente hacen parte de toda la serie de documentos que estamos entregando. Uno en una carta de motivación generalmente no cuenta algo que no pueda demostrar. ¿Listo? Por eso la carta de motivación nos permite expresarnos, pero todos los otros documentos que hay detrás de esa carta de motivación permiten soportar lo que le estamos expresando a una embajada y directamente a un oficial de la embajada. ¿Listo? Entonces, si no culminé mis estudios, tal vez lo pueda contar. Depende un poco del perfil, por eso todas las cartas son diferentes. Aquí yo hago un paréntesis y les cuento una historia. Hace aproximadamente unos 6, 7 años, tal vez 10, yo ya estoy un poquito más viejito, entonces pierdo la memoria. Hubo embajadas que estaban recibiendo las mismas cartas de motivación de todos los estudiantes.
Y eso generó para muchas de esas embajadas una oleada de negaciones absolutas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues obviamente cada persona es diferente, cada persona tiene un objetivo diferente. Y por ende, nunca un aliado como Viajes y Viajes puede decirles, venga David, venga Daniel, venga Javier, que yo les hago las cartas de motivación. Nadie sabe más de la vida de ustedes que ustedes mismos, ¿cierto? Y lo que por supuesto les daremos a través de esta charla y por supuesto del acompañamiento de visados y procesos permanentemente son todas las instrucciones de cómo hacer la estructura y hacer la revisión cuantas veces haya que hacerla, perdón, para poder estar tranquilos frente a la coherencia que estamos mostrando. ¿Listo? Entonces, no es normal decir, ok, es que yo dejé mi carrera, luego volví. No, vamos a mostrar lo que podemos certificar a través de diplomas o actas de grado. ¿Listo? Y si hay vacíos académicos, porque en determinado momento yo no estudié, sino que trabajé, pues por supuesto también tendremos en ese espacio la certificación laboral que acredite, por supuesto, esa experiencia. Por ende, es importante como tercer elemento tener expresado en un tercer párrafo dentro de la carta de motivación esa trayectoria laboral. ¿Listo? Esa trayectoria laboral es importante porque miren que va a ir generando un engranaje en lo que el cónsul está leyendo, ¿cierto? Entonces, perfecto. Primero entendió quién era cada uno de ustedes como estudiante, luego entendió qué lo motivó a estudiar, por supuesto, su primaria, su bachillerato, luego un programa de educación superior, ¿cierto? Y luego de conocer todo su historial académico, va a encontrar generalmente una coherencia entre lo que se estudió y lo que se elabora, ¿listo? Aquí no es que si yo estudié administración de empresas, tengo que sí o sí haberme dedicado a las ventas o a la contabilidad o no, ¿cierto? Hay carreras, y seguramente muchos de ustedes tienen profesiones que pueden ser moldeables y ajustadas a muchas empresas, porque pues finalmente son disciplinas o son, digamos que áreas que se permiten encajar en muchos tipos de industria. Entonces no es que si yo soy economista, pues hombre, tengo que tener un área enlazada netamente con temas económicos, ¿cierto? Yo puedo estar en temas estadistas, puedo incluso estar en temas publicitarios, porque todas las empresas obviamente necesitan diferentes profesiones. Lo que sí vamos a poder expresar en esta carta de motivación es cómo desde lo que se estudió, pues también se han ido encontrando alternativas laborales. ¿Qué es lo que pasa y también encontramos en países de Latinoamérica y Colombia no es la excepción? Que a veces no encontramos trabajos en lo que nosotros nos graduamos. Tal vez precisamente ese es el motivo de por qué muchos de ustedes están pensando estudiar en otro destino, ¿cierto? Porque aquí somos especialistas en Colombia en graduar médicos, en graduar abogados, en graduar ingenieros y las plazas laborales donde están, ¿cierto? Entonces, a veces hay muchos de los estudiantes que se graduaron de un pregrado, no encontraron alternativas y generaron un emprendimiento, ¿cierto? O han sido independientes, han sido consultores, ¿cierto? Todas esas experiencias laborales o trayectorias hay que tenerlas expresadas a través de un documento, ¿cierto? Vuelve y juega. Lo que yo ponga en la carta de motivación debe estar soportado a través de certificaciones laborales o declaraciones extrajuicio. ¿Por qué hablo de declaraciones extrajuicio? Porque también va a pasar o va a suceder que ustedes en determinado periodo de tiempo hayan sido independientes, ¿cierto? Un contador, generalmente en épocas de declaraciones de renta, pues es independiente. Un ingeniero ambiental, civil, puede perfectamente ser independiente y trabajar con contratos de prestación de servicios, ¿cierto? O con contratos de obra y labor. Entonces, cuando ese tipo de experiencias laborales normalmente no se pueden acreditar porque no hay un certificado o de pronto las empresas ya no existen, lo que normalmente hacemos para soportarlo es a través de una declaración extrajuicio, donde en una notaría vamos, expresamos, por supuesto, que trabajamos en tal compañía o que fuimos independientes, ¿cierto? Y toda esa serie de documentos se entregan y se soportan para que encuentre coherencia con la carta de motivación. ¿Listo? Y el tema de los ingresos, pues ya sabemos que si somos independientes,
y no se puede acreditar a través de colillas de pago y demás, pues lo podremos acreditar a través de un contador con una certificación de ingresos. ¿Listo? Cuarto punto. Miren que ya vamos. Nos presentamos, es decir, ya el cónsul sabe quiénes somos, saben lo que hemos estudiado y cuáles fueron esas áreas que nos interesaron profesionalmente. Luego le contamos a ese oficial consular cuál ha sido nuestra trayectoria laboral y a partir de acá viene un tema fundamental, ¿listo? Y no menos importante porque se liga de una u otra manera con lo que hemos hecho académica y laboralmente. Entonces vamos a expresarle al oficial de la embajada en este punto por qué es importante tomar el programa académico seleccionado, ¿cierto? Si alguno de ustedes está en pro de acceder a un programa académico netamente de idiomas, lo más normal que encontramos en el por qué es importante este programa académico es que los estudiantes buscarán acceder a un programa de educación superior después, sea una especialización, sea una maestría o tal vez un pregrado, porque el estudiante es muy joven, ¿cierto? Pero tal vez sí está pretendiendo acceder a una carrera de negocios internacionales o a una carrera de idiomas, ¿cierto? O a una carrera de comunicación social, ¿cierto? Que son carreras que habitualmente demandan desde su pensum y su malla curricular pues un alto nivel de idiomas y por ende los estudiantes pues ven la necesidad de vivir una experiencia de 6, 7 meses, 8 meses o un año y así poder llegar a cursar ese pregrado o esa especialización o esa maestría con la competencia del segundo idioma ya acreditado y que por supuesto no digamos que no cueste un poco más en la etapa final del proyecto cuando uno pretende tener un inglés a través de su universidad, pero sabemos que entenderlo y aprenderlo en Colombia y en nuestro país de origen no es lo más sencillo y muchas veces la inmersión es donde finalmente logramos ese objetivo. ¿Listo? Ahora, ya vamos no para idiomas, sino para temas de educación superior. Bueno, en idiomas también podría justificarlo bajo un tema de promoción, ¿cierto? Muchos de los estudiantes que nosotros acompañamos día a día, mes a mes, son estudiantes que ya tienen 25, 26, 27, 30, 35 años y que lo que están buscando es, dentro de su misma empresa o en su industria en la que se han, por supuesto, desempeñado, acceder a plazas o a ofertas laborales mucho más altas desde el punto de vista de ranking profesional o incluso desde el punto de vista salarial. Para nadie es un secreto que habitualmente en un país como Colombia el hecho de tener un buen nivel de inglés pone nuestro salario en cualquiera de las áreas o disciplinas que tengamos entre un 40 y un 55% más alto solamente por tener un alto nivel de inglés. ¿Listo? Entonces eso podríamos justificarlo en el por qué estudiamos un programa de idiomas en el exterior. Ahora, no estamos exentos si vamos a hacer un diploma, una especialización, una maestría, un doctorado, no estamos exentos de explicarle a la embajada por qué vamos a tomar ese programa académico, ¿cierto? Entonces, por supuesto, si es un diploma, como hay muchos programas en Canadá en los colegios públicos o en los colegios privados, pues vamos a poder justificarles por qué ese diploma entra a jugar un papel importante dentro de nuestro perfil profesional. Uno, por el perfeccionamiento del idioma, ¿cierto? Hay diplomas en colegios públicos en Canadá o vocacionales en Australia, que tal vez no nos exigen un altísimo nivel de inglés y que seguramente cuando finalicemos el curso, pues vamos a tener un inglés muchísimo más alto. Y otro, porque finalmente es un diploma o es un vocacional que está muy orientado a lo que hemos hecho académica y laboralmente, o está muy vinculado a lo que queremos hacer, porque tal vez de pronto alguno de ustedes es un estudiante muy joven que todavía no ha tenido la experiencia de hacer una técnica, una tecnología, mucho menos un pregrado, y por ende lo que le expresaremos a la embajada o al oficial consular es el motivo por el cual nuestra intención, ya teniendo un nivel de inglés intermedio hacia arriba, pues es cursar un área que
es en la cual pretenden enfocar su vida profesional, ¿cierto? Un estudiante de 17, 18 años que pretende hacer un pregrado en negocios internacionales, un pregrado en administración de empresas, un pregrado en economía, ¿cierto? Donde se exige hoy un alto nivel de inglés, es muy útil que se vaya 1 año, 2 años para un college privado en Canadá y luego llegue con un excelente nivel de inglés, con una experiencia en alguna empresa canadiense o en alguna experiencia con alguna empresa inglesa o en alguna experiencia con alguna compañía australiana, ¿cierto? Y eso finalmente se consolide dentro del objetivo que se le muestra al oficial consular. ¿Listo? Ahora, eso para el caso de un estudiante muy joven y que esté considerando alternativas como diplomas o programas de undergraduate. Pero hay estudiantes que por supuesto ya tienen más edad y le están enfocando sus inversiones y por supuesto su proyecto a un programa de educación superior, ¿cierto? Sea un Graduate Certificate o una especialización, sea una maestría, sea un doctorado. Y es importante que el oficial consular, cuando lea esa carta de motivación, pueda realmente encontrar esa coherencia, entendiendo, por supuesto, que no necesariamente si yo estudié administración de empresas tengo que hacer un MBA, ¿cierto? Es probable que haya pregrados que permitan acceder a programas de educación superior que se complementen adecuadamente. Sin embargo, tampoco podemos llegar al extremo de que si soy administrador de empresas, pues hombre, quiero ir a hacer un programa de educación superior en veterinaria, ¿cierto? Uno, pues muy poco probable que las instituciones de educación superior nos reciban, ¿cierto? Pero en caso tal que pudiésemos tal vez aplicar, piensen qué tan difícil sería explicarle a un oficial consular, si somos administradores, economistas, negociadores, y queremos aplicar a un programa que dista absolutamente de lo que hemos hecho, ¿cierto? Va a evidenciar tal vez ese oficial de la embajada que nuestro objetivo no será fortalecernos académica y laboralmente, sino que tal vez nuestro objetivo es aplicar a un programa que está en alta demanda en ese país y que tal vez la intención nuestra en ese momento que aplicamos es tal vez no regresar a nuestro país de origen. ¿Listo? Por eso es tan importante este cuarto punto, donde le expresamos al cónsul por qué nuestro objetivo de seleccionar ese programa, sea de idiomas o de educación superior. ¿Listo? Vámonos con un quinto punto. Vamos a explicar el porqué de la selección del país, ciudad, institución y programa a estudiar. ¿Listo? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tal vez no es lo mismo estudiar una carrera de ingeniería en Reino Unido que en Canadá. No es lo mismo estudiar un programa de negocios en Australia que en Malta. No es lo mismo estudiar un programa en algo que tenga que ver con la salud en Nueva Zelanda que en el mismo Canadá, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es muy importante, y ahorita lo veíamos en la segunda diapositiva, de por qué es importante que nosotros tengamos una investigación previa frente a lo que el país destino nos puede ofrecer, entendiendo lo que hemos estudiado y en lo que nos hemos desempeñado. ¿Listo? Entonces, por supuesto, podemos hablar de el fortalecimiento, la importancia que tiene un país como Canadá desde la parte portuaria, desde la parte de negocios internacionales o procesos logísticos. Podemos hablar de todo un proceso tecnológico que ofrecen ciudades como Vancouver, Toronto o incluso otras que pueden ofrecer alternativas desde el punto de vista agropecuario, agroindustria, metalmecánico, ¿cierto? Que son industrias que se han fortalecido mucho y que tal vez desde nuestro background académico y laboral, pues aplicamos y encajamos perfectamente. Esa es la coherencia que un oficial de la embajada busca en una carta de motivación, ¿cierto? No es lo mismo hablar de si yo estoy buscando o aplicando a un programa de negocios para Canadá, no es lo mismo hablar de si yo voy para un Toronto o un Vancouver que para un Edmonton en otra provincia, o para un Saskatchewan como provincia, ¿cierto? No es lo mismo hablar
si yo soy ingeniero agrónomo, si yo soy metalmecánico, si he trabajado en empresas de hidrocarburos, no es lo mismo hablar que yo voy para un Toronto que para Saskatchewan, donde realmente esa área es bien demandada y no solamente bien remunerada, sino que busca perfectamente estudiantes internacionales en esa área. Entonces, cuando entendemos que esa coherencia es vital y la plasmamos en una carta de motivación, créanme que el oficial de la embajada ni siquiera va a releer la carta de motivación, porque desde el principio en el que nos estamos presentando y llegamos a un penúltimo punto, que es explicar por qué seleccionamos Canadá, Australia, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, ¿cierto? Va a encontrar esa coherencia y va a determinar que el estudiante realmente se tomó el trabajo de identificar qué le podía ofrecer ese país, qué le podía ofrecer esa institución, qué le podía ofrecer, por supuesto, esa ciudad, para apropiarse, por supuesto, de esos elementos que permitan que, como estamos pidiendo una visa de estudio y nuestra intención es regresar al país, pues vea a claridad absoluta y coherencia desde el principio hasta el final. Hay un último punto, que es cuál es el motivo de regreso al país, lo que popularmente conocemos como qué nos ata o cuál es el arraigo a nuestro país de origen, que es Colombia en este caso. Hablábamos en la etapa inicial que nuestra familia generalmente no es un arraigo, ¿cierto? En el momento en el que uno le expresa a un oficial, es que tengo a mi familia, tengo a mis hijos, generalmente no es algo que un oficial de la embajada considere como un motivo de regreso válido. Por ende, es fundamental siempre hablar de conceptos académicos o conceptos laborales. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puede servir? Hombre, si yo tengo propiedades, si yo tengo empresas, todo eso puede servir. ¿Listo? En el caso de que alguno de ustedes, porque muchas veces nos dicen, yo pues no tengo ningún programa académico en curso, la empresa donde trabajo no me entrega una licencia no remunerada o no me entrega una carta de puertas abiertas porque no sabe que mi intención es irme del país. ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? Yo creo que aquí es muy importante darles confianza frente a algo. Y es que hay algunos estudiantes que nos han dicho, yo quiero tal vez expresarle a la embajada, cualquiera que sea, que mi intención es regresar y montar mi propia empresa. ¿Listo? Eso es válido, ¿cierto? Sin embargo, sería muchísimo más válido si podemos mostrar de esa empresa algún tipo de proyecto iniciado, ¿cierto? Un plan de negocio, una empresa ya registrada en Cámara de Comercio, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que muestre algo. ¿Por qué? Porque si finalmente decimos, nuestro objetivo es regresar y netamente montar un emprendimiento, pues hombre, seguramente esa será la intención, pero es un emprendimiento que hoy no existe, ¿cierto? Que hoy no se puede tangibilizar, que no se puede tocar. Y por ende, un oficial de la embajada podrá decir, ¿qué diferencia habrá que emprendas en Colombia a que emprendas en Australia, en Canadá, en Malta, en Dubái, ¿cierto? ¿Será lo mismo? ¿Cierto? Y tal vez no tenemos claridad absoluta de cuál es el emprendimiento. Por ende, es muy importante que tal vez ese motivo de regreso le saquemos un poquito más de tiempo, le demos la importancia que se merece y busquemos. Si tal vez no tenemos la posibilidad de encontrarlo con las empresas en las que estamos, pues hombre, tenemos amigos que tal vez tengan empresas, ¿cierto? ¿Qué tal que nos den la posibilidad de acceder a través de ellos a una carta de puertas abiertas? En ningún momento compromete esa empresa, ¿cierto? Y ahorita como entregables les mandaremos vía WhatsApp 2 cosas. 1, la presentación. 2, la estructura de la carta de motivación y una carta que pone como ejemplo cómo una empresa puede darle a un estudiante una carta de puertas abiertas. Esa carta de puertas abiertas lo que expresará, o una oferta laboral, expresa es que la intención de la empresa, conociendo con anticipación que Sebastián, David, Daniel, Javier, todos ustedes tienen la intención de ir a prepararse académicamente a este destino, que una vez el estudiante regrese, podrá hacer parte de los procesos de selección en tal área o en tal cargo, buscando que, por supuesto, cada uno de ustedes, ya habiendo mejorado su inglés o habiendo adquirido competencias necesarias para esa empresa,
se postule y ojalá pueda ser contratada en esa compañía. ¿Listo? No los compromete, simplemente es una invitación a participar de procesos de selección donde se demuestre un interés de contratar, sabiendo que, por supuesto, ustedes están mejor perfilados y con competencias más ácidas para, por supuesto, lo que cada, por supuesto, compañía está buscando en profesionales día a día. ¿Listo? Ahora, si no hay un motivo de regreso desde la parte laboral, uno de los grandes elementos puede ser un motivo académico, ¿cierto? Tal vez algunos de ustedes están cursando algún pregrado, alguna tecnología, algún programa académico. Y entonces, en virtud de un proyecto tan grande como es ir a estudiar a cualquiera de estos más de 23 países que manejamos en la compañía, pues dicen, voy a dejar de estudiar, voy a parar y voy a avanzar para que mi visa pues salga y me voy, ¿cierto? ¿Qué es muy importante? Que entiendan que ese programa académico que ustedes están cursando puede ser uno de los grandes validadores ante la embajada que ustedes van a regresar a retomar su proyecto académico, ¿cierto? Entonces, si yo estoy a la mitad de una ingeniería, de un programa de derecho, de un programa de comunicación, de un programa de negocios, sea cual sea el área de la disciplina, todas las universidades dan la posibilidad de hacer un stand-by, ¿cierto? Y en esa carta de motivación tendremos también la posibilidad de expresarle a la embajada que nuestro motivo de regreso es ir a mejorar nuestro perfil profesional y regresar a retomar ese programa académico que está en curso. ¿Listo? Y por supuesto, la universidad en la cual estamos estudiando nos permitiría y nos otorgaría, porque pues finalmente es una obligación por parte de ellos, una certificación donde nos diga hasta dónde hemos cursado y que por supuesto estamos a tercer, cuarto, quinto semestre y aún con eso podemos finalmente mostrar coherencia frente a lo que se muestra. Pero hay estudiantes que no tienen un motivo de regreso laboral, no tienen cómo acceder a temas de licencias no remuneradas, de permisos, de cartas de puertas abiertas, de ofertas laborales, que tampoco están estudiando un programa en el país de origen. Por ende, podría existir la posibilidad hay muchas universidades, muchas instituciones académicas en el país donde uno hace un pago de una preinscripción, ¿listo? Con la intención de cursar, por supuesto, un programa de nuestro interés y que ese programa, por supuesto, evidencie que tiene materias o que tiene pensum o que tiene una alta exigencia desde el punto de vista idiomático y que finalmente también vuelve y juega, sea coherente frente al motivo que le estamos expresando a la embajada para poder pues viajar a cualquiera de estos destinos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en el componente laboral y el componente académico? Porque recordemos que estamos pidiendo una visa de estudio y una visa de estudio nos va a permitir acceder a programas de educación superior o dos, mejorar el perfil profesional y mostrar que nuestra intención es encontrar trabajos mejor rankeados y mejor remunerados. Y eso finalmente, ante un oficial de la embajada, tiene no solamente mucha validez, sino que goza de una absoluta credibilidad. ¿Listo? Esos, chicos, hoy a todos ustedes, más de 50 personas que han estado conectados el día de hoy, son los 6 puntos que deben estar enmarcados dentro de una carta de motivación. ¿Listo? A partir de ahí, la extensión, por favor, no hagamos cartas de motivación de 10 páginas, de 8 páginas, ¿no? A veces nos llegan y nos dicen, es difícil que el oficial consular lea todo esto, ¿cierto? Normalmente la dimensión o la extensión de una carta de motivación debe estar aproximadamente entre 1 página a máximo 2 páginas, donde pueda, por supuesto, a través de diferentes párrafos, expresar estos 6 puntos, donde, repito, me presento personalmente, quién soy, cuento mi trayectoria académica, cuento mi trayectoria laboral, ambas en orden cronológico, cuento, por supuesto, por qué seleccioné el programa académico que decidí tomar, sea un programa de idiomas o de educación superior. Cuento a través de una pequeña investigación por qué el país, la ciudad y la institución seleccionada. Y por último,
expreso, por supuesto, a través de todo lo que pues ya he contado, cuál va a ser la intención y el motivo de regreso a nuestro país de origen. Recordemos que nunca, por más que cualquier país tenga abierta la posibilidad de mostrar una intención migratoria, porque destinos como Canadá y como Australia a veces nos dicen, usted quiere aplicar a un proceso migratorio, perfecto, usted lo puede hacer, viniendo a estudiar idiomas inicialmente si no lo tienes, luego haces un college público, te otorgan un PGWP y luego con un tiempo de permanencia y acreditando X tiempo y una experiencia laboral, pues puedes acceder a esa residencia. Pero que ellos digan eso no nos exime de decirle a la embajada con absoluta claridad que nuestra intención como estudiante internacional es sí o sí regresar al destino para enfocarnos en un tema laboral o en un tema académico. ¿Listo? Entonces, yo quiero a partir de este punto, pues por supuesto, dejar de compartirles pantalla. Les voy a enviar vía WhatsApp a todos y cada uno de los asistentes pues la estructura de la carta de motivación. Muchos de ustedes tal vez ya la tienen porque su asesor de procesos ya se las compartió. Les mandaremos también esta presentación para que ustedes pues la tengan y de una u otra manera recuerden con claridad los elementos que abordamos el día de hoy. Y como tercer elemento, les podemos mandar un ejemplo de cómo una compañía puede entregar una oferta laboral o una carta de puertas abiertas y que eso finalmente acredite un válido motivo de regreso. ¿Listo? En este momento entonces quiero responder algunas preguntas que por supuesto si me las dejaron en las cajitas de comentarios se los agradezco. Voy a mirar por aquí. Por ejemplo, Flor nos pregunta, ¿se requiere una vigencia de las certificaciones laborales? Flor, no, ¿cierto? Es decir, tú vas a acreditar tal vez, Flor, experiencias de hace mucho tiempo, ¿cierto? Y puede que esas certificaciones hayan estado generadas, por supuesto, a esa fecha. Entonces, lo más normal es que, por supuesto, esa fecha sea antigua. Entonces, no hay ningún problema, no tiene que ser actualizada, ¿listo? Obviamente, ¿cuál sí debe ser actualizada? Pues en el trabajo en el que estás, ¿cierto? Esa sí tendría una absoluta, pues un requisito puntual de que por supuesto estás trabajando y que tu intención será por supuesto tal vez regresar a esta compañía y demás. ¿Listo? Kate nos pregunta, Catherine Moreno nos dice, soy casada, ¿se puede ir a estudiar inglés y llevar a la familia? Kate, la respuesta es, bueno, depende del destino, no sé de pronto en qué destino has estado averiguando y definiendo, pero desde aquí quiero hacer por supuesto una claridad. Si pensamos en un destino como Australia, existe por supuesto la posibilidad de llevar dependientes, ¿listo? El cónyuge o la pareja, por supuesto, podrá trabajar 20 horas, igual que las 20 horas que trabaja un estudiante internacional en el caso de Australia. Los hijos en edad de escolaridad sí o sí deben tener. Claro que en un país como Australia tienen que tener no solamente la solvencia que pide un destino como Australia, sino también todo el presupuesto para un programa académico de sus hijos, porque pues no, en Australia no existe ese beneficio que sí se ofrece en otros destinos, tal vez como Canadá, donde los dependientes menores de edad y que están en edad de escolaridad pueden por supuesto ser parte de su esquema académico, haciendo high school, haciendo su preparatoria o haciendo el high school. ¿Listo? Entonces es muy importante que junto con tu asesor definamos cuáles son las alternativas. Mónica nos pregunta, ¿el tema de la edad afecta la carta? Tengo 32 años. Mónica, te mando un abrazo grandote. No te preocupes. Muchos estudiantes, y no solo tú, y porque entiendo perfectamente tu pregunta, tienen una alta preocupación por la edad, ¿cierto? Y yo con esto quiero darles mucha tranquilidad, porque es que muchas veces los estudiantes dicen, es que yo quiero migrar, entonces la edad afecta. Pues hombre, depende, ¿cierto? Canadá es un país donde es muy abierto a recibir todo tipo de personas, pero para un proceso migratorio, pues
tiene un esquema de puntos donde la edad, por supuesto, es importante, pero todos los otros puntajes también se dan por el background académico, el background laboral, lo que vayamos a estudiar, el nivel de idiomas y demás. ¿Listo? Eso para Canadá, ¿cierto? Para que de pronto desmitifiquemos un poco ese proyecto, ¿cierto? Para otros destinos, como Estados Unidos, como Australia, como Nueva Zelanda, como Malta, aunque Malta es un poquito diferente porque hacemos la extensión estando allá, no hay ninguna dificultad en temas de edad, ¿cierto? Es muy importante que en esa carta de motivación, más allá de que expresemos nuestra edad, porque lo hacemos, soy Sebastián, tengo 37 años, etcétera, nunca nos va a llevar a que lo expresemos con claridad y que eso va en detrimento de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque específicamente bajo estos 6 puntos que explicamos en la carta de motivación, estoy siendo muy coherente. Entonces yo puedo tener 50 años, por eso hay programas académicos incluso en Estados Unidos de personas que van con 50 años o más y que se llaman los inglés 50 plus, ¿cierto? Pero si yo soy coherente en la carta de motivación y explico con claridad lo que he hecho académicamente, laboralmente, el motivo por el cual seleccioné el programa, el motivo por el cual seleccioné el país y cuento con claridad el motivo de regreso, en ningún momento la edad juega un papel negativo. ¿Listo? Ok. Muchas preguntas, qué bien, se los agradecemos un montón. José nos pregunta, las empresas en las que trabajé al inicio ya no existen, entonces la idea es hacer la declaración extrajuicio. José, súper bien, ese es el camino. Eso nos puede pasar, ¿cierto? Y sobre todo ahorita que venimos de un periodo tan complejo como el de la pandemia, donde muchas empresas lastimosamente pues ya dejaron de funcionar y pues quedamos nosotros sin poder obtener por parte de esas compañías una certificación que acredite nuestra experiencia, o empresas antiguas que ya no existen. Entonces vamos a una notaría y a través de una declaración extrajuicio certificamos a través de un notario que estuvimos durante X tiempo en esta compañía que se llamaba así y que por supuesto es una compañía que ya no existe, y eso tiene validez y soporte ante cualquier embajada a nivel internacional. Bueno, ténganme un poquito de paciencia, ya voy a mirar todos. Listo. Laura nos dice, en el punto 5, ¿es posible o es bueno, recomendable mencionar que hay algún familiar allá? Uy, Laura, esta pregunta está buenísima. Depende, ¿cierto? Hay algo que es fundamental y yo le aprendí a Catalina Montoya, que está por aquí conectada, que es nuestra directora de procesos, y le aprendí a muchas personas de esta compañía y de esta industria que uno, a una embajada nunca le miente, ¿cierto? Nunca le da mentiras y nunca oculta información. Porque en el proceso de aplicación hay formularios donde preguntan o nos preguntan a todos si tenemos familiares, si tenemos personas, por supuesto, que hacen parte de nuestro círculo, nuestro círculo familiar y demás. Y nosotros, si es así, pues tendremos que hacerlo. Pero también nos ha pasado que de pronto por la ansiedad resulta que la persona que vive allá es el primo de un cuñado, ¿cierto? Y eso nos hace pensar que tenemos sí o sí que mencionarlo en el formulario de aplicación. Y resulta que esa persona pues no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de personas en primer y segundo grado de consanguinidad, papás, mamás, hermanos, tíos, tías, estos normalmente sí es pues obligatorio mencionarlo dentro de los formularios, ¿cierto? Independientemente de cuál es el estatus, ¿cierto? Y aquí tal vez no me quiero meter tal vez en un chicharrón y que después no pueda salir, porque cada caso es diferente y muy específico, pero también hemos sabido que históricamente en Colombia, pues todos tenemos un tío, un primo, un hermano, un familiar que ha estado o está en ese país de manera ilegal, ¿cierto? Y es importante que ese caso lo podamos revisar en detalle para explicar de manera adecuada, con los soportes documentales, si es prudente o no mencionar que ese familiar está en el destino. ¿Listo? Laura, espero haber contestado. Es muy difícil a veces contestar preguntas tan exactas y precisas. Por eso siempre la intención, Laura, y para todos que estén de pronto en este caso,
recomendado como hablar con todo nuestro equipo de visados y procesos. ¿Listo? Sin embargo, Laura, en esa carta de motivación no es recomendable tanto hablar de familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy hablando de mí, estoy hablando de mi proyecto académico y estoy hablando de mis intenciones y mi interés, ¿cierto? Ahí no entraría en ningún momento a jugar algo importante el hecho de que tengamos un familiar en el destino. Tengo un hermano radicado, Jaime, gracias por la pregunta. Tengo un hermano radicado en Estados Unidos en un trámite de asilo religioso. Esto debe ser informado. Es un hermano, Jaime, entonces normalmente sí deberíamos acreditarlo, por supuesto debe ser mencionado, pero también tendríamos que entrar a hacer una revisión exacta del proceso en el que está tu hermano para también preparar adecuadamente ese proceso de aplicación y que en ningún momento ni omitamos información, pero que si hay la necesidad de explicar algo en detalle en torno a lo que pueda identificar el oficial de la embajada, pues lo haremos con absoluta claridad. ¿Listo? Amy, una pregunta, bueno, mucho más de asesoría, pero por supuesto te la respondo. ¿Para Dubái solicitan solvencia? Amy, no, para Dubái no necesitan solvencia. Es uno de los grandes beneficios que el destino tiene. Entonces te invito a tocarle las puertas a todo nuestro equipo de asesores académicos, todo nuestro equipo de asesores en procesos y visado, para que por supuesto, a partir de ahí, pues te puede acompañar. Tal vez estás considerando este destino, entendiendo este beneficio de no solicitar o pedir solvencia económica. ¿Listo? Si quieres, me pones ahorita tus datos y yo te enlazo con alguna persona para que te apoye y te dé toda la información del destino. Alonso, súper buena pregunta. ¿La carta debe ser en inglés? Por supuesto que sí, pero no necesariamente tiene que estar por ustedes redactada en inglés, ¿cierto? Para Estados Unidos, pues sí puede ser en español sin problema, pero para otros destinos como Canadá, Australia, bueno, todas las demás embajadas sí piden rigurosidad y por supuesto esa traducción será una traducción oficial donde obviamente tu asesor de procesos te va a acompañar y te va a recomendar una empresa con la que normalmente trabajamos para que por supuesto tengamos esa carta de motivación adecuadamente traducida. Y con eso me das pie para decirte algo, y es que a veces nos dicen, es que yo tengo un amigo que habla inglés, yo tengo a alguien que me traduce, y es que toda esa documentación que debe ir traducida debe ser traducción oficial. Bueno, dice, mi esposa y yo nos vamos para Dubái, qué bien, Javier, súper, ¿qué posibilidades hay de emigrar y quedarse más tiempo? Una carta podría ayudar para esto. A ver, Dubái tiene alternativas en este sentido, Javier, de poder quedarte, sobre todo porque hay empleadores que encuentran en muchos estudiantes competencias requeridas para este destino, ¿cierto? Y por ende, la posibilidad de otorgar contratos laborales o contratos, por supuesto, a término indefinido. Entonces, sí existe esa posibilidad, sí está la posibilidad. A nivel migratorio, yo quiero dar claridad de algo y es, yo no soy una autoridad migratoria, conocemos todo el proceso desde el punto de vista académico, pero no soy una autoridad migratoria. Pero es difícil garantizar algo porque sí lo que tenemos es la experiencia de muchos estudiantes que hoy están en países como Emiratos Árabes, que hoy están en países como Australia, que hoy están en países como Nueva Zelanda, que hoy están en países como Francia, como Alemania, como Canadá, que han tenido la posibilidad de extender su visa, muchos con un tema académico inicialmente y luego otros que han encontrado, por supuesto, la alternativa y la posibilidad de crecer profesionalmente en este destino. Bueno, debo escribir la carta en el idioma nativo del país destino, ¿verdad? Daniel, con esto pues lo aclaré, pero pues, sí debe estar generalmente en inglés. El trámite de asilo lleva 4 años. Bueno, listo, perfecto, Jaime. Con esto me queda claro y ya te voy a poder apoyar con todo el equipo. Dubái necesita carta de motivación y la influye en este destino. Carta de motivación y la influye en este destino. No, espérame que no vi quién me lo formuló. Jaime, perfecto. No, en ningún momento hay un tema complejo desde la edad para un destino como Dubái. Puedes acceder sin ningún problema.
perdón, Aura, puedes acceder sin ningún problema a Dubái. Y la carta de motivación para Dubái, pues finalmente Dubái es un destino mucho más sencillo donde la visa se tramita a través de la escuela, ¿cierto? Con IES Dubai o con PAT, que son dos escuelas chéveres, y todo se hace a través de ellos sin la necesidad de muchos de los requisitos que muchas otras embajadas solicitan. Lisette, si uno termina su curso de inglés de 6 meses, existe la posibilidad de poder extender la visa para hacer un curso diferente a inglés. En este caso sería Malta. Por supuesto que sí, Lisette, claro que se puede. De hecho, Malta, si bien es un país relativamente pequeño comparado con muchos de los otros destinos, existe la posibilidad de que puedas extender tu visa. Generalmente, el estudiante hace su perfeccionamiento de idiomas, define y entiende cuál es la institución en la que quiere cursar. Y si el estudiante está regularcito en inglés, pues se puede quedar un año, ¿cierto?, haciendo el inglés, regresa a Colombia y luego ya hace su proceso de aplicación y extensión a un programa de educación superior en Malta, en cualquiera de las universidades y algunas de ellas con las cuales, por supuesto, tenemos convenio. Alonso, ¿qué tan extensa recomiendas que debe ser la carta? Más o menos una página y media. Perfecto, listo. Una claridad que nos hacen por acá y es súper importante. La carta de motivación, ustedes no la envían, ¿cierto? Porque es que muchas veces nos dicen, ya mandé a traducir oficialmente la carta, ¿cierto? Y uno dice, vení, pero no la miramos, no la revisamos. Y si ustedes de alguna manera se han acercado a Viajes y Viajes para acompañarlos en este proceso, creo que es vital que puedan mandar esa carta de motivación para que todo nuestro equipo de asesores académicos especializados haga una revisión, haga una lectura y con base, por supuesto, a un ok y a un visto bueno, ya mandemos a hacer, por supuesto, la traducción oficial con las empresas que, por supuesto, nos proveen ese servicio. Ok. En la carta de motivación no se menciona el extender la visa, pero el proceso de aplicar a una visa superior ya es con la misma institución. En mi caso, con ILSC, perdón, espérenme, yo hago aquí. Ya. En mi caso, con ILSC, ya el trámite es interno o con Viajes y Viajes. Entonces, súper importante esta pregunta, Caleb, porque nosotros no dejamos que el estudiante haga su programa de inglés y ya, vamos a seguir teniendo un contacto absolutamente directo. Entonces, ese proceso de extensión de visa, si vienes con la misma institución, porque tal vez estás tomando un programa inicialmente de idiomas y luego tomas un diploma en International Business, en Business Communication, en Marketing y demás, pues vas a poder encontrar ahí la posibilidad de a través de nosotros hacer ese proceso de extensión de visa. ¿Listo? Denme un segundito. Perfecto, listo. Yo creo que con eso terminamos buena parte de las preguntas. Perfecto. Moni, aquí haces una pregunta súper buena. ¿Se puede extender la visa en Estados Unidos con un curso diferente de inglés? Claro que sí, Moni. Lo importante para todos aquellos que están interesados en un destino como Estados Unidos es que sepan que el tiempo de permanencia académico en Estados Unidos está ligado a un documento que se llama el I-20, ¿cierto? O el I-20, que emiten todas las instituciones acreditadas por el gobierno americano. Entonces, para tu caso, Mónica, y para tal vez el de muchos de ustedes, si van con un programa inicialmente de inglés y ya tienen un nivel de inglés más alto y quieren, por supuesto, avanzar a un programa de educación superior o les quedó haciendo falta llegar a un nivel de inglés más alto, por supuesto, pueden tomar otra alternativa con una institución. Nosotros los acompañamos en ese proceso para que obtengamos el I-20 y el proceso de extensión se haga absolutamente claro para que tu estancia, Moni, o la de todos ustedes en Estados Unidos, pues siempre esté bajo un marco legal con una visa F1, que es la que acredita tu estancia en Estados Unidos bajo un estudio, perdón, para una visa de estudio.
Perfecto. Daniel, buenísima pregunta. Con un college privado, para el caso de Canadá, uno puede extender la visa, ¿verdad? Por supuesto que sí. Para el caso de Canadá, hay dos tipos de visa, ¿cierto? Una que es TRV, que es Temporary Resident Visitor, que es un tiempo de 6 meses hacia abajo, ¿listo? Y una vez se finalice ese tiempo de estancia, el estudiante sí o sí tiene que regresar. Pero para aquellos que van con un college privado, independientemente de que sea privado, público o una universidad, y van con un programa académico que supera los 6 meses, ejemplo, diplomas de ILAC, de Greystone College, de VGC, de Toronto School of Management, bueno, de unos cuantos más que hay, o colegios públicos o universidades, ustedes están aplicando a una visa que se llama Study Permit, y esa visa permite que una vez, Daniel, finalices tu programa de educación, tu programa académico, perdón, puedas extenderlo con otro programa en un colegio público o privado, o alternativas también con colegios públicos o universidades. Finalmente es un camino que muchos estudiantes han tomado, entendiendo por supuesto los beneficios desde el punto de vista económico y demás. Sasha nos dice, tengo 26 años, estoy haciendo una maestría, pero solo me falta la tesis y dejé de trabajar en la empresa que estaba en agosto. ¿Qué sería recomendable ahí para el punto 6? Voy a hacer un diplomado, es para Canadá. Súper, qué buena pregunta. Yo creo que si te falta en este momento, Sasha, solamente la tesis, pues tendríamos que mirar si la intención sería terminar la tesis y graduarte, como tal vez lo estarías pensando, o si tal vez ir, vivir esta experiencia y luego regresar y graduarte, que podría funcionar, ¿cierto? En este sentido, yo creo que podríamos tal vez buscar y tocarle puertas, Sasha, a alguna persona, algún conocido, algún familiar que pueda darnos o otorgarnos la posibilidad de tener una carta de puertas abiertas, donde en ningún punto comprometa a la compañía, pero sí te dé a ti la posibilidad de poder demostrar un regreso a Colombia bajo un enfoque pues, laboral, entendiendo, por supuesto, que normalmente ya después de graduados de una maestría, pues buscaríamos o un doctorado o un postdoctorado, y que pues por supuesto muchos estudiantes buscan hacerlo por fuera del país. Entonces creo que aquí sería lo más recomendable encontrar alternativas desde un punto de vista laboral. ¿Listo? Bueno, con esto, chicos, quiero agradecerles infinitamente el haberse conectado. Este tipo de talleres los vamos a hacer con más frecuencia. De pronto ustedes están ya haciendo su carta de motivación porque su tiempo de aplicación a visa es muy pronto, pero tal vez muchos de ustedes pretenden aplicar a visa, no sé, en 7 meses, 8 meses, y tal vez no tengan la obligatoriedad de hacerla ya. Pero sí es muy importante que conozcan estas variables y que a partir de todos estos puntos, pues podamos ir formulándola y en unos nuevos talleres incluso hacer ejercicios de pronto un poco más prácticos. A todos, infinitas gracias por estar conectados. Si tienen alguna duda adicional, pregunta o alguna solicitud puntual, porfa compártanmela por el chat, que yo por supuesto la hago llegar a la persona que lidera su proceso actualmente, o si necesitamos algún tipo de acompañamiento desde la parte de destinos, instituciones y demás, me pongo a disposición con todo nuestro equipo de asesores académicos en cada una de las sedes, Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga o alguna de nuestras franquicias en Perú y Ecuador. Por hoy hemos terminado, nos tomamos un poquito más de la hora, de verdad, mil gracias, a todos una feliz noche y pues aquí estamos siempre confiando por supuesto en sus procesos y en sus próximas aplicaciones a visa. Un abrazo a todos, chao.